Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra del Señor, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, dándote gracias, oh Dios, por esta oportunidad donde tú nos reúnes, Señor, aquí en este lugar para adorarte y también, Señor, para oír tu santa y bendita palabra. Mira el instrumento, Señor, que ha de utilizar, el cual, Señor, se considera indigno para tomar tu santa y bendita palabra, Señor, en su boca. Por eso, oh Dios, te pedimos, Señor, que no sea tu siervo, Dios, que hable, sino que tu siervo simplemente sea un instrumento para que tú, Señor, hable a tu pueblo aquí presente. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. El mensaje de esta tarde, del cual quiero predicar o hablar, es acerca de los falsos evangelios. Y expresamente vamos a estar hablando acerca del evangelio de la prosperidad. Este mensaje más bien es una respuesta al falso evangelio de la prosperidad. Ahora, primeramente debemos saber entonces qué es el evangelio, qué es el verdadero evangelio. Cuando nuestro hermano Armando Sandoval estuvo con nosotros en una conversación ahí en la mesa, él nos dijo algo muy interesante de cómo los que trabajan en los bancos y en casa de cambio se dan cuenta cuando un billete es falso. Ellos no tienen que estudiar nada acerca de los billetes falsos. Simplemente ellos tienen que saber cuando un billete es verdadero. Conociendo ya el billete verdadero, todo lo que vayan a pasar por sus manos que sean falsos, ellos de una vez lo van a identificar. Pues lo mismo para este tema. Nosotros no tenemos que conocer mucho acerca de los evangelios falsos que se predican allá afuera. Lo que sí tenemos que saber es acerca de lo que es el verdadero evangelio. Y si conocemos el verdadero evangelio, lo que es el verdadero evangelio, va a ser sumamente fácil identificar cuáles son los evangelios falsos que se están predicando. Ahora, ¿qué es el evangelio? Si ustedes buscan en un diccionario esta palabra, ¿qué significa la palabra evangelio? Ya la hemos oído en otra ocasión y aquí que hermanos que han recurrido al diccionario han hablado acerca del significado de la palabra evangelio. Pero el significado no bastaría realmente para definir lo que es el evangelio. En el diccionario dice que esta palabra viene de la palabra latina evangelium. Como ustedes saben, la Biblia fue traducida del griego al latín, aquella famosa Biblia llamada la Vulgata Latina de Jerónimo. Y cuando se tradujo esta palabra, se usó la palabra evangelium, que a su vez significa buena noticia. Y era la palabra que se usaba para cuando un ejército vencía a otro en el campo de batalla. Aquel mensajero, cuando venía con ese mensaje de triunfo, él decía evangelium. Ese era el término común de esta palabra, pero ese no es realmente en su esencia el significado bíblico, aunque el evangelio es buena noticia, pero eso no va a satisfacer realmente lo que es la definición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? En el texto que leímos de la palabra de Dios de esta carta
del apóstol Pablo a los romanos. Hermano, la carta a los romanos es el corazón del Evangelio. Si no conocemos la carta a los romanos, conocemos muy poco acerca del Evangelio. Ya lo he dicho en otra ocasión, doy gracias al Señor, porque un hermano, aquí el Señor nos movió para que estudiáramos la carta a los romanos. Vamos por el capítulo 11, estamos esperando que el hermano se reintegre para que termine la carta a los romanos. Pero todos debemos reconocer que ha sido una gran bendición este estudio de la carta a los romanos. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Pablo aquí en Romanos capítulo 1, en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, si hay algo de lo cual nosotros no debemos avergonzarnos en este mundo es de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación, hermano. Es poder de Dios para salvación. Aquel que predica el Evangelio tiene un privilegio más grande que tienen los médicos en un hospital. Los médicos tratan de salvar la vida física de un paciente. Nosotros salvamos la vida espiritual de los que escuchan el Evangelio. Es decir, el privilegio más alto que los creyentes podemos tener en este mundo es el de predicar el Evangelio. Y Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, yo no me avergüenzo de predicar la palabra de Dios, a pesar de toda la deficiencia que pueda tener, pero sé que estoy predicando un mensaje que es poderoso. Es un mensaje que es poder de Dios, es dinamita de Dios, que solamente este mensaje puede salvar. Entonces dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en el contexto en que Pablo estaba hablando era, primero le predicaba a los judíos y después a los griegos o a los gentiles. Por eso dice primeramente a los judíos y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio revela la justicia de Dios. Amén. Hermano, este es el libro que tenemos aquí. Y especialmente esta carta a los romanos. ¿Qué revela Pablo en esta carta? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Cuando usted comienza a ver el libro a los romanos, el Espíritu Santo usa a Pablo para primeramente desarmar a sus oyentes. Primeramente a los judíos. Y le hace ver que son inexcusables delante de Dios. Y después entonces se va a los gentiles. También lo deja desarmado por cuanto eres hombre inexcusable delante de Dios. Pero también Pablo presenta que por medio de la ley no podemos alcanzar la justicia de Dios, sino más bien la doctrina paulina nos enseña que la ley fue un medio, fue un guía para llevarnos a Cristo. Hermano, eso era desconocido. Los judíos pensaban que podían salvarse por medio de la ley. Y es el Evangelio que presenta este mensaje de que la justicia de Dios es por medio de la fe, como dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está, hermano, justificado pues por la fe. El Evangelio nos habla acerca de que el justo por la fe vivirá. Hermanos, entonces cuando nosotros, al momento de nosotros predicar el Evangelio, este es el Evangelio que tenemos que predicar. Este fue el Evangelio que predicaron los apóstoles. Este fue el Evangelio que predicó el mismo Señor Jesucristo. Este fue el Evangelio que predicaron los verdaderos cristianos, o que han predicado los verdaderos cristianos durante toda la historia.
que dice Pablo también en su definición en cuanto al Evangelio. Dice en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, ahí está la esencia del Evangelio. Un mensaje del Evangelio que no enseñe esto es un mensaje inconcluso, es un mensaje confuso, es un mensaje que no puede hacer la obra que Dios quiere hacer en la vida de los oyentes. Miren qué fue lo que Pablo le enseñó a los corintios: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, el verdadero Evangelio consiste en esto, en predicar, hermano, la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo. Por eso lo que predicamos el Evangelio no podemos dejar fuera, hermano, la cruz. Sería un error. Ahora, no solamente en el Evangelio predicamos el mensaje de la cruz, el Evangelio también tiene que tener, y no es que digo debe, tiene que tener el mensaje del arrepentimiento y de la conversión. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, vemos que en Marcos capítulo 1, verso 15, Él comenzó a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermano, un Evangelio que no conlleva la predicación del arrepentimiento es un Evangelio falso. El Señor comenzó predicando acerca del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermano, no podemos entrar al reino de los cielos. Es necesario, hermano, arrepentirnos de nuestros pecados. Primero, para creer en el Señor Jesucristo, pero aún después de haber creído, constantemente tenemos que estar arrepintiéndonos. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Diariamente tengo que ir delante de la presencia de Dios y confesar mi pecado y arrepentirme. Nunca paramos de arrepentirnos. Pedro predicó también acerca del arrepentimiento. Allí en el pórtico de Salomón, también en el día de Pentecostés, que el sermón también, él le dijo a aquellos varones, cuando dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo: arrepentíos, arrepiéntase cada uno. Pero en el pórtico de Salomón, que fue también otro tremendo mensaje del apóstol Pedro, él le dijo allí, en el verso 19 del capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Hay que predicar más acerca del arrepentimiento, sí, hay que predicar acerca del amor de Dios, pero la palabra arrepentimiento, aunque ofenda, hay que predicar el arrepentimiento, porque ese es el verdadero evangelio. Si no predicamos acerca del arrepentimiento, nos colocamos en la misma lista de esos falsos maestros que andan allá afuera predicando, que son
son mensajeros de Satanás. Pablo predicó acerca del arrepentimiento. Él le dijo allí a los atenienses, en el capítulo 17, aquel famoso discurso de Pablo en el Areópago, en el verso 30 dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, Dios ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Bien. Hermanos, mi corazón se quiebra en este momento. Y es saber que ver iglesias llenas, miles de gente, y saber que a esa persona no se le está predicando el evangelio, y saber que esa persona están siendo pastoreadas al infierno. Mantener la gente así engañada con estos falsos evangelios que se están predicando. Y mucha de esta gente piensa que va a estar en el cielo, cuando realmente es en el infierno donde van a estar, hermanos, si no se le predica el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento. El verdadero evangelio predica la cruz de Cristo. Algo que era de vergüenza para los romanos y para los griegos. Sin embargo, ese era el mensaje que el apóstol Pablo tenía para los corintios. Ese era el mensaje que él tenía para los macedonios. Ese era el mensaje que él tenía para toda Europa. Él le dice a los corintios en el capítulo 1, verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En el capítulo 2, verso 2 le dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, el mensaje del evangelio es la cruz de Cristo. Cualquier mensaje, hermano, que le reitero que no incluya la cruz de Cristo es un mensaje incompleto. Ahora, hay falsos evangelios, como he mencionado del principio, y el apóstol Pablo hace mención a eso. En Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 9, Pablo habla ahí de otro evangelio que se estaba predicando. Y le dice a los gálatas que se estaban apartando del verdadero evangelio, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como pues hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren las palabras duras que usa el apóstol Pablo para describir a aquellos que estaban predicando un evangelio diferente. Y él dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el verdadero evangelio. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo hoy día. Muchos pastores, maestros han pervertido el evangelio de Cristo y lo reducen, hermano, a un evangelio
de la prosperidad. ¿Han oído hablar de eso? Del evangelio de la prosperidad. También hay otro evangelio, el evangelio de la risa. ¿Han oído hablar del evangelio de la risa? Cash Luna, eso es lo que predica el evangelio. Él va y toca a la gente comienza a reírse y le da un ataque de risa. Le dije, Cash Luna es un falso maestro. Sépanlo, el que escucha a Cash Luna está perdiendo su tiempo porque es un falso maestro. Y eso es lo que predica, eso es lo que hace este hombre en su congregación. Toca a la gente le entra un ataque de risa. Pero también está el evangelio de los milagros. Ahí se hace una campaña y donde lo único que consiste esta campaña es de hacer milagros, pero no se le predica la palabra de Dios. El evangelio de las buenas obras. Se predica ese evangelio que usted haciendo buenas obras es que puede ser salvo. Hermanos, yo me gozo en el discipulado porque hemos visto claramente eso ahí. Y hemos hecho tanto énfasis en esto como en el arrepentimiento, en la conversión, en el pecado, pero hemos visto claramente ahí en estas lecciones que nadie puede salvarse por las buenas obras. Pero hay un evangelio que se enseña allá afuera que la gente puede salvarse haciendo buenas obras. El evangelio social, el evangelio comunitario. Hay hombres que enseñan allá afuera que el evangelio debe consistir en algo social, en ayudar a la comunidad. Hermano, es bueno ayudar, pero ese no es el evangelio. Nadie se va a salvar haciendo buenas obras u obras sociales. La iglesia en lo que puede ayudar. Y de hecho, no hay una institución, por decirlo así, se le puede llamar institución, y me perdonan si no es así, que aporte más a lo social que la iglesia. La iglesia es un ente preservador en la sociedad. Realmente el aporte de la iglesia a la sociedad es incalculable. La iglesia sí verdaderamente hace buenos ciudadanos, pero hay algunos que enseñan que la iglesia lo que tiene que estar es dedicada a hacer trabajos sociales. Ese es el evangelio social. Todos son falsos evangelios. Falsos evangelios. Ahora, ¿qué es el evangelio de la prosperidad en sí? Este evangelio, el evangelio de la prosperidad, que también es conocido como teología de la prosperidad o palabra de fe, o como algunos también le llaman la confesión positiva. Este evangelio enseña de que tú puedes utilizar a Dios para tú conseguir todo lo que tú quieres. Y específicamente habla de prosperidad material. Según este evangelio, Dios simplemente es un ser que está al servicio de los hombres y que los hombres lo manipulan y que los hombres pueden hacer con Dios lo que Él quiera. Este evangelio presenta a Dios como un siervo de los hombres. Ellos le declaran, le dicen a Dios lo que tienen que hacer y Dios va como un siervo a hacerlo. Ese es el evangelio de la prosperidad. Este evangelio enseña que tú simplemente quieres cualquier cosa, tú solamente tienes que imaginártelo y tú te lo imaginas y viene una incuba ahí en tu corazón y tú dices, ya eso es mío. Y tú lo vas a recibir porque tú lo declaras. La confesión positiva. Usted sale afuera y te ve un tremendo carro ahí de lujo y usted ve ese carro y te dice, ese carro es mío. Y tú te imaginas ya de que el carro es tuyo. Manejando el carro, que te fuiste para New York, te fuiste para aquel lugar. Eso es el evangelio de la prosperidad o la confesión positiva. Ve una casa, te imaginas ya viviendo en esa casa. Ya de que esa casa es tuya. Te ves moviéndote dentro de la casa, dentro de tu recámara, ya ahí recostado,
y ya tú te imaginas que esa casa es tuya. Pura prosperidad. Ese es el evangelio más popular ahora mismo. El evangelio de la prosperidad. Pero de bíblico no tiene absolutamente nada. Más adelante, antes de entrar y ver el máximo representante de este evangelio, esto me recuerda, porque este evangelio también predica de que tú puedes obtener las cosas haciendo pacto con Dios. ¿Lo han oído? Tú solamente tienes que pactar con Dios. O sea, oye bien, tú traes a Dios y tú haces un contrato con Dios. Y manipulan a Dios de esa manera. Estos falsos maestros. Y saben que me recuerda algo. Y en los pueblos, no sé si de otros países esto ocurre, pero especialmente en los pueblos y en los campos de la República Dominicana, siempre se habla de personas que son muy ricas y cómo han obtenido su riqueza. Y no sé si es algo que, bueno, forma parte del folclore, si es cierto, de verdad, pero dicen de personas que hicieron pacto con el diablo. ¿Usted no lo vio eso? ¿Sí? No sé si en Honduras también se usa eso. De gente que pactan con el diablo para que el diablo lo haga rico. Pero esa persona a cambio de eso o le da un familiar al diablo, le da su alma de un familiar o lo que sea. Bueno, hoy este tipo de versión se ha traído a la iglesia y lo han disfrazado. Ya, aquella gente que creen de que se puede pactar con el diablo para conseguir cosas, pues vamos a pactar con Dios para seguir cosas. Eso es el evangelio. ¿Dónde vemos algo así en la Biblia? Pacta con Dios y tu matrimonio se va a resolver. Pacta con Dios y todas tus deudas van a ser pagadas. Pacta con Dios y vas a obtener lo que tú quieres. Eso que tanto deseas, ese carro que tanto anhela tener, esa casa que tanto anhela. Al soltero, ese novio, esa novia que quiere tener, solamente tiene que pactar con Dios. Pero para pactar con Dios, tiene que traer una lana para tú, ¿verdad?, hacer el pacto con Dios. Ese es el evangelio de la prosperidad que se predica allá afuera. Ahora, hermanos, nosotros solamente tenemos que ver cuál es la respuesta bíblica, qué es lo que dice la Biblia acerca de la prosperidad del creyente en este mundo. Ahorita cantábamos en la cena del Señor el himno 390, que decía que el Señor nos manda a abandonar como la vida, la gloria terrenal. La gloria terrenal. El Evangelio de la prosperidad te presenta que no, que tú debes vivir aquí en un estado de gloria aquí en la tierra. O sea, la gloria del hombre está aquí en la tierra. Pero ¿qué dice el Señor acerca de eso? En Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, el Señor expresa claramente aquí cuál debe ser la posición del cristiano en cuanto a las cosas materiales y en cuanto a las riquezas. Dice en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermano, la Biblia dice, los cristianos no debemos procurar hacer tesoros en este mundo. Los tesoros en este mundo tienen un carácter temporal. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? ¿Dónde? Allá en el cielo. Recuerdo la historia de Pedro Baldo, o Pedro Baldo. Pedro Baldo fue uno de los prominentes miembros del grupo Los Valdenses. Los Valdenses fue un grupo de cristianos que se levantaron en ese estado de defección, de oscuridad que vivía la iglesia por los años 1000, por ahí aproximadamente. Y este Pedro Baldo era
un joven empresario, comerciante, perdón, y era muy rico, pero él estaba hablando con un amigo y aquel amigo súbitamente murió, parece que le dio un ataque al corazón y murió. Y aquel Pedro Waldo comenzó a preocuparse por su alma. Entonces él fue donde el sacerdote y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquel sacerdote le dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es como lo que hizo el Señor, lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pero Solís no pensaba que aquel hombre lo iba a hacer. Pero Waldo lo hizo, vendió todo lo que tenía y lo repartió a los pobres. Y a partir de ese momento aquel hombre utilizó los recursos que tenía, no solamente lo repartió a los pobres, sino que lo utilizó para traducir la Biblia a la lengua que ellos hablaban. Hermanos, la concesión de este hombre en cuanto a la riqueza de una vez cambió cuando conoció al Señor. Los cristianos en este mundo no debemos vivir para hacer tesoro aquí en la tierra, sino allá en el cielo. En el cielo, hermanos. Ahora, el evangelio de la prosperidad te dice a ti que no, que tu tesoro, tú puedes hacerlo aquí en este mundo. Y por eso te predica acerca de riquezas, de cosas materiales que tú puedes lograr a través de la confesión positiva, que tú lo confiesas y así tú lo tienes, y ellos lo declaran. Tú nada más tienes que declararlo. Decláralo y ya lo tienes. Cuidado, evangélico, aquí sentado. Y algunos por ahí a veces declaran que va a ocurrir esto. Cuidado, eso es confesión positiva. Declaro que tú no tienes fe. Y entonces usan a Dios como si Dios fuese un ser manipulable. Ellos piensan que pueden manipular a Dios. ¿Quién es el máximo representante de este evangelio? Un hombre que escribió un libro. Que este libro, hermanos, sin temor a equivocarme, este libro fue concebido en las mismas entrañas del infierno. Tu mejor vida ahora, Joel Osteen. Tu mejor vida ahora. Inspiración satánica. Este hombre fue inspirado por Satanás para escribir un libro que durante 2 años estuvo en número 1 en venta. Tu mejor vida ahora. Y a través del libro este hombre se ha hecho multimillonario. Porque algo interesante acerca de lo que predican el evangelio de la prosperidad es que solamente ellos prosperan. Los que lo oyen y lo consiguen no prosperan, solamente prosperan ellos. Joel Osteen es un falso maestro. Él tiene una iglesia en Lakewood, en Houston, Texas, que tiene más de 30,000 miembros. Esta iglesia. Y es asombroso, hermano. Y yo me pregunto, ¿por qué es que como que la mentira, la gente sigue tan fácil la mentira? Bueno, Pablo le dijo a su querido hijo en la fe, Timoteo, que iban a venir tiempos difíciles, que estamos viviendo esos tiempos difíciles, donde, ¿qué iba a pasar con la gente? No iban a sufrir las sanas doctrinas. Es decir, la gente no iba a soportar, no iba a desear las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar a escuchar estos falsos maestros, y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que estas iglesias tienen tanta persona que se congregan ahí, se hacen miembros, porque a esta gente les gusta oír lo que quieren oír. Miren alguna cosa que dice Joel Osteen en este libro, Tu mejor vida ahora. Dice, usted producirá lo que está viendo continuamente en su mente. Si fomenta una imagen de derrota y fracaso, entonces vivirá ese tipo de vida.
Pero si usted desarrolla una imagen de victoria, éxito, salud, abundancia, alegría, felicidad, nada en esta tierra impedirá que usted tenga estas cosas. Hermano, qué mensaje, hermano. Y cuando yo estaba leyendo esto, digo, Manuel, cuidado, va a seguir a Joel Austin, esto está bonito. Esto está bonito. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Dice él en su libro. Tiene que concebirlo en tu corazón y mente antes de que lo puedas recibir. Es decir, tú tienes que engendrarlo ahí en tu mente y en tu corazón para después concebirlo. Usted debe ver con sus ojos de fe y empezar a verse feliz, saludable y completo. Pero esto no es lo que dice la Biblia acerca de cómo vamos a ser los cristianos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Y qué Biblia es la que lee Joel Austin? ¿Cuál es la Biblia que lee? El Pablo le enseñó y dijo de que a través de muchas tribulaciones íbamos a entrar al reino de los cielos. Y entonces, este mensaje de Joel Austin, ¿dónde fue concebido? En el infierno. ¿Quién le inspiró? Satanás. Dice él también en su libro, lo que vaya a recibir está conectado directamente con la manera en que usted cree. Oiga bien, tiene que estar conectado con lo que tú crees. Dice, recibimos lo que creemos. Aprenda a concebir. Mantenga la imagen de lo que usted desea convertirse en frente de usted. Usted se convertirá en lo que usted crea. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Cuidado si algunos de ustedes ahora van a su casa a buscar el libro o escuchar los mensajes de Joel Austin, porque les resulta más interesante que lo que se predica desde este púlpito. Hermanos, esto está contrario a todo lo que enseña la Biblia. Este no es el mensaje del Evangelio. Yo espero que los cristianos de esta iglesia no escuchen a Joel Austin. Aquel que escucha a Joel Austin está en un peligro de ser arrastrado por las falsas enseñanzas de este hombre, que no es un instrumento de Dios, hermano, con toda responsabilidad se lo digo, es un instrumento del diablo. Lo que predica no predica la Biblia. Ahora, si usted no lee su Biblia, todo lo que él le diga usted lo va a aceptar. Pero sentarse a ver a este hombre una hora ahí en la televisión es una pérdida de tiempo. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan popular este evangelio? Ya tengo que terminar. ¿Por qué es tan popular? Porque este evangelio le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Hay una historia, no tengo tiempo para leerla, pero usted puede ir al libro 2 de Crónicas, capítulo 18, versos 7 al 12. 2 de Crónicas, capítulo 18, versos 7 al 12. El rey Acab iba a ir a la guerra, pero él había aparentado con el rey Josafat. Y el rey Josafat, que era un hombre de Dios, y acá era un hombre perverso, invitó a Josafat que lo acompañara a la guerra. Y el rey Josafat, como un hombre espiritual, le dice, ¿aquí no hay algún profeta de Dios que podamos consultar? Y el rey acá le dice, aquí hay uno, pero ese no me dice cosas buenas, ese no me gusta oírlo. Estaba el profeta Micaías. No, yo tengo aquí mi profeta. Y estaban ahí los profetas de acá profetizando, sí, ve a la guerra, será prosperado, va a derrotar a los sirios, va a derrotar a los de Ramat, de Galaad, ve a la guerra. Y estaban todos los profetas. Y el rey contento porque él quería oír eso. Pero Josafat insistió, no, tráeme un profeta de Dios aquí. Ese es el mensaje que quiere escuchar. Pero el mensaje que traía Micaías no era bueno para el rey acá. Eso pasa exactamente hoy. Hermano, cuando usted predica el verdadero evangelio, no puede resultar agradable a la gente. Como el mensaje de la cruz, que por causa del Señor yo voy a sufrir en este mundo.
ocurre decir tu mejor vida ahora? Si el Señor Jesucristo allí en aquella narración que hace de Lázaro y el rico, Él dice que Lázaro sufrió mucho en esta vida y por eso allá en aquella vida estaba disfrutando. El cambio, el rico disfrutó de sus bienes en esta vida y allí estaba en la otra vida sufriendo. ¿Cómo es el asunto? ¿Tu mejor vida ahora? Bueno, el que quiera su mejor vida ahora, que siga las enseñanzas y yo lo digo. Pero el que quiera su mejor vida luego, que siga el verdadero evangelio. Hermanos, en esta tarde, este tema que para mí es muy significativo, muy solemne, porque esto se trata, hermano, de salvar almas. Estaba pensando, Dios mío, en esa iglesia hay más de 30,000 miembros. ¿Cuántos de ellos verdaderamente conocen al Señor? Pensar que la mayoría de esa gente han sido engañadas. Hermanos, si no conocen del Señor, un día van a despertar en el infierno, porque fueron engañados. Hermanos, que Dios nos ayude cada día a predicar este evangelio. El verdadero evangelio. El evangelio que predicó nuestro Señor. El evangelio que predicaron los apóstoles. Y el evangelio que predican los verdaderos siervos de Dios. Oremos, Padre.